Sí, bueno, felices. Vamos a ir a la palabra del Señor y voy a pedir que mantenga su Biblia abierta en Mateo capítulo 16, en este mes de énfasis que comienza conocer para crecer. Qué interesante, ¿no? Porque en el ADN de la iglesia está el crecimiento, ¿sí? Crecimiento cualitativo, crecimiento cuantitativo también. El apóstol Pablo dijo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Así que está en el propósito de Dios que su iglesia crezca. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Saben que hay un educador fallecido ya, pero que revolucionó la psicología evolutiva y sobre todo en lo que tiene que ver con la niñez, descubriendo que los niños aprenden de una manera distinta a la que aprendemos los adultos, ¿no? Y hizo todo un estudio y escribió y demás. Y entre otras cosas él propone y dice que cuando uno está bien, está como en equilibrio, ¿sí? Estoy en equilibrio con el medio que me rodea, hasta que aparece algo que nos rompe ese equilibrio, ¿no? Y este algo que rompe ese equilibrio, Piaget le llama conflicto cognitivo. Es como una pregunta, una duda, algo que nos surge y ya que nos mueve toda la estantería. Y entonces ahí uno tiene que salir a buscar restablecer ese equilibrio que está roto. Y entonces uno va y busca y dice, a ver, pero esta pregunta que me hicieron no sé cómo responderla, o este versículo que encontré, no sé lo que quiere decir, y uno inmediatamente empieza a buscar respuesta hasta que finalmente la encuentre y otra vez empieza a tener o recupera ese equilibrio, ¿no? Y eso es lo que Piaget dice, que los maestros, los profesores, los que enseñan, es lo que le tienen que generar a los alumnos. Ese conflicto cognitivo que los haga pensar y que los haga salir a buscar la respuesta y recuperar ese equilibrio que se ha perdido. Y para mí que el Señor Jesús era de esta idea, porque Él cada vez que se encuentra y que vive y que está con los apóstoles, en ellos les fue generando conflictos cognitivos, ¿no? ¿A cuánto les ha pasado que haciéndole una pregunta a Dios, Dios te contesta con otra pregunta? Decir, pero Señor, decime sí o no. Y Dios nos da otra pregunta. Si no, pregúntenle a Job. Cuando el Señor aparece en el capítulo 38 y dice, ¿querías que hable? Voy a hablar. Y uno encuentra preguntas, pero Dios nunca le contestó a Job lo que él estaba preguntando, lo que él necesitaba. Yo quiero que me digas si soy justo o no, quiero que me digas si merezco toda esta lucha, esta prueba que estoy pasando o no. Y Dios no le contesta esa pregunta. Dios le dice, bueno, contéstame estas otras. Entonces llega un momento en el capítulo 42, dice, quedé tan sorprendido como Dios me habló que, vio que cuando uno es sorprendido, que uno queda, ¡guau! Uno pone su mano en la boca como diciendo, no lo puedo creer. Y entonces ahí él entendió por qué había vivido la prueba que había vivido. Y el Señor Jesucristo va a hacer esto con los apóstoles, ¿sí? Y Piaget piensa y plantea que el error es bueno. No el pecado, el error. Porque nosotros de los errores aprendemos, ¿no? Y aprendemos a veces más de los errores que de los aciertos. Yo decía esta mañana, ¿cuántas veces te equivocaste en un examen y te acordás de esa pregunta que te equivocaste? De los aciertos, y no, pero de esa nunca más me la voy a olvidar. Bueno, nosotros tenemos que ver esto. Ahora, vamos a ver en esta mañana que los apóstoles cometieron errores en algunos conflictos cognitivos que el Señor les planteó, en algunas situaciones de la vida que ellos tuvieron que enfrentarse. Y en cada error que ellos cometieron, desaprobaron materias, ¿sí? A nadie le gusta desaprobar una materia, aunque después de volver a estudiar y de volver a rendir y entonces aprobar, uno queda con una satisfacción tan grande, ¿no?
Entonces yo quiero que ustedes me acompañen en la Escritura y vamos a ver algunas materias que desaprobaron los apóstoles para que nosotros no las vamos a desaprobar, y menos ahora que hay que conocer para crecer. Así que en Mateo capítulo 16, versículo 5, vamos a leer. Dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer el pan. Y Jesús les dijo: miren, guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni se acuerdan de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Los escribas y los fariseos eran 2 grupos distintos, ¿sí?, que entre ellos eran distintos y estaban separados, pero para enfrentarse a Jesús se unían, planteándole preguntas, haciéndole trampa, a ver en qué momento se podía equivocar, a ver en qué momento se podía enredar. Y el Señor, después de que ellos atraviesan el mar de Galilea, en la barca, les advierte y les dice: muchachos, cuidado con la levadura de ellos. Lo que Jesús quería decir: cuidado con la doctrina que ellos enseñan, cuidado con la hipocresía, con la apariencia que ellos todo el tiempo sostienen, pero que en el fondo tienen una muy mala intención. La primera materia que desaprueban los apóstoles es hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Interpretar correctamente un texto, interpretar la Biblia, interpretar lo que nosotros leemos, pero también interpretar lo que alguien nos dice. Y en este caso ellos están desaprobando una materia porque no están entendiendo lo que Jesús les dice. Jesús les habla en un sentido figurado: cuídense de la levadura, para hacer referencia a la doctrina, la mala enseñanza de los escribas y fariseos. Y ellos están pensando en el pan, en comer, ¿sí? Nosotros en la Argentina hay algo que no puede faltar ni a la hora de almorzar ni a la hora de cenar: el pan en la mesa. Es infaltable, aunque no se coma, pero el pan tiene que estar ahí presente. Y ellos están pensando en eso. Nadie dijo nada, pero se habrán mirado entre ellos y el Señor habrá interpretado los gestos. Judas, que llevaba la tesorería, que llevaba la bolsa, se olvidó de ir a la panadería a comprar, traer el pan, y ellos están mirando y Jesús dice: no, ustedes están entendiendo mal. ¿Por qué desaprueban ellos esta materia? Porque les falta iluminación. Les falta comprender lo que el Señor les está diciendo. En los evangelios sinópticos una y otra vez se observa que los discípulos, dice, no entendieron por la dureza de su corazón. Y la falta de entendimiento a veces tiene que ver con esa dureza de corazón. Y el Señor acá les habla de esto, de que ellos no han entendido porque no están en sintonía con lo que el Señor está diciendo. ¿Por qué ellos fallan? ¿Por qué ellos reprueban esta materia? Porque les falta iluminación. ¿Y qué es la iluminación? Es esa comprensión sobrenatural que el Espíritu Santo trae sobre nosotros cuando vemos la Biblia, cuando estudiamos la palabra, cuando estudiamos la Escritura. Cuando nosotros de repente un versículo no lo entendíamos y de pronto alguien lo predica, alguien lo enseña, o a uno estudiando y uno dice: ¡wow! Ahora entiendo. ¿No les ha pasado estar aquí en la iglesia y que el pastor predica un mensaje que de pronto a veces, yo voy a decir lo que nadie dice, pero todo el mundo piensa? Dice: este pasaje ya lo predicaron. Este pasaje, ¿qué va a salir de nuevo acá? Todo lo pensamos cuando alguien dice: vamos a predicar Jesús y la mujer samaritana. Y uno piensa y dice: uy, ¿qué de nuevo en esto si ya hemos escuchado tantas veces?
Pero de pronto uno está escuchando esa palabra y el Señor, por medio de su Espíritu y de quien te predica y de quien te enseña, te lo hace entender de una manera distinta y uno dice, ¡guau! No lo dice así, pero uno en el culto hace, o no hacemos así con la cabeza, diciendo, estoy entendiendo ahora sí lo que Dios quiere decirme. El Señor nos habla en este punto y nos dice que para no desaprobar esto tenemos que contar con la iluminación del Espíritu Santo en nuestra vida. Cada vez que nos acercamos a la palabra, no es que leemos un libro cualquiera, no es que leemos una historia cualquiera, leemos la palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y eficaz, dice que más cortante que espada de doble filo, que traspasa ¿hasta dónde? Ay, a usted no le ha pasado de estar en la iglesia y que te están predicando y el Señor te está exhortando con la palabra y uno siente hasta dolor interior. Lo disimulamos para que nadie se dé cuenta, pero la palabra de Dios nos está corrigiendo. Lo segundo, vamos a seguir leyendo en el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos y les dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente acerca de mí? Entonces ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen que él era Jesús el Cristo. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declararles a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Claro, el Señor está ahí y les pregunta, ¿qué dice la gente que soy? ¿Qué opina la gente? Y le dicen, uno Jeremías, el profeta, el gran profeta que lloraba por Jerusalén. Otros dicen que eres Elías porque los judíos creían que Elías va a volver antes de que venga el Mesías a prepararle el camino. Otros decían Juan el Bautista porque no se creía mucho acerca de que Juan ya había muerto y lo habían decapitado y entonces creían que el Señor lo había resucitado. O algún profeta. Y el Señor le dice, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo para ustedes? Es la pregunta que el Señor nos hace a todos. Y nos hace a todos esa pregunta todo el tiempo. ¿Quién soy yo para ustedes? Y Pedro abre la boca y dice algo que no es de él. No es de él. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Fua! ¡Qué palabra! Y entonces el Señor le dice, Pedro, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Usted imagínense, a esa altura Pedro se le inflama el corazón, se le hincha y dice, ¡guau! Allá en Argentina dicen, qué grosso que soy, como diciendo, qué bárbaro, qué capo que soy, ¿no? Qué inteligente que soy. ¡Ay, Dios! Pero inmediatamente dice que Jesús les dice, yo voy a tener que ir a Jerusalén, voy a padecer, me van a matar y al tercer día voy a resucitar. Entonces Pedro, que ya Pedro a esta altura se le han subido los humos a la cabeza, lo ve a Jesús de igual a igual. Lo ve de compañero, de copastor.
Vamos, Jesús, ya estamos de igual a igual, hemos llegado al mismo nivel. Dice que lo toma aparte para reconvenirle. Esta palabra quiere decir para hacerlo cambiar de opinión. Lo toma aparte. Claro, Pedro es tan de igual a igual que no lo quiere avergonzar a Jesús en público. Vieron que uno dice, hay que retar en privado y hay que felicitar en público. Un buen líder hace eso y Pedro dice, yo me leí los manuales de liderazgo, voy a hacer eso. Y lo toma Jesús aparte. Jesús, entre nos, no vayas, no vayas. La estamos pasando tan bien, no vayas. Pero dice que el Señor le habla y le dice, en los otros evangelios dice que se aparta de él y le grita. Lo que quería Pedro que quedara en privado, en secreto, él le grita, apártate de mí. Ay, esa palabra. Satanás, que me eres tropiezo. Ya sabemos que Pedro no está endemoniado, ¿sí? Pero lo que está sintiendo y pidiéndole Pedro a Jesús va en contra del propósito de Dios. ¿Qué materia ha reprobado Pedro? Consejería pastoral. Se quiere hacer el consejero con Jesús. Se quiere hacer el pastor consejero con él. Quiere aplicar los conocimientos de psicología pastoral con él. Y el Señor lo reprende y le dice, no, Pedro, los sentimientos te han nublado el juicio. ¿Por qué Pedro fracasa y reprueba esta materia? Por falta de discernimiento espiritual. Y él está anteponiendo a la palabra y al propósito de Dios sus sentimientos. Es lo que él quiere. La palabra que dice algo, pero él quiere otra cosa. Ustedes imagínense, el Señor desde antes de la fundación del mundo planeó la cruz. El Señor desde antes de la fundación del mundo vio al Cordero como al Cordero inmolado, dice Primera de Pedro. O sea, desde la eternidad hay un plan establecido para que Cristo termine muriendo en la cruz y resucitando al tercer día. Y Pedro, desde su sentimiento, dice, no lo hagas. O sea, solo Pedro contra un plan eterno. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Porque nosotros, hermanos, no podemos anteponer por la palabra, por sobre la palabra, por lo que Dios quiere, por lo que Dios ha planificado desde la eternidad, nuestros sentimientos. Lo que nosotros quisiéramos, lo que a nosotros nos parece. Porque la Biblia dice una cosa, pero a veces nuestros sentimientos dicen otra. Pero hay que obedecer a la palabra. Hay que hacerle caso a la palabra, a esto que el Señor dice. Pedro, no estás entendiendo, no estás obedeciendo, no estás discerniendo. Hay un chico en la iglesia, la vez pasada me pidió consejo. Dice, pues me gusta una chica. No le digo, no le dije que no, le generé un conflicto cognitivo. Vos fijate la edad que la chica tiene, el nivel en el que vos estás, el crecimiento, lo que vos estás aspirando. Yo que vos no lo haría. Ese sentimiento no lo alimentaría, me parece que no es de Dios. Vos fijate. Y al tiempo vino y me dijo, todo lo que vos me dijiste pasó. La verdad, menos mal que te hice caso. Dice, si hubiera hecho caso de antes, ¿cuántas malas decisiones me habría ahorrado? Porque la Biblia dice, ¿no? En la obediencia está la bendición. Y a Pedro le faltó esa obediencia, le faltó ese discernimiento para darse cuenta que el Señor tenía que cumplir su propósito. Capítulo 17, fíjense ustedes cómo empieza el relato, la gran transfiguración. Mateo, Marcos, Lucas, los 3 evangelios cuentan el mismo relato, que el Señor sube con Pedro, Juan y Jacob, van al monte, allá el Señor se transfigura en la cima del monte, se llena de luz y aparecen Moisés representando la ley, Elías representando a los profetas, y dice que entre ellos hablan de lo que va a venir, de lo que va a pasar, de lo que va a acontecer con Jesucristo al llegar a la cruz, su éxodo, su muerte. Y Pedro dice, Señor, estamos tan contentos acá, hacemos 3 enramadas, nos quedamos a vivir. No bajamos más al valle, nos quedamos acá, ya está.
Y ahí el Señor habla y entonces mientras esto está aconteciendo en el monte, en la bendición, en el encuentro, en el campamento, en el retiro de que tienen estos 3 apóstoles con Jesús, en el valle las cosas son muy distintas. Miren lo que dice el versículo 14, 17, 14. Cuando llegaron al gentío, cuando Pedro, Juan y Jacob llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganlo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Así que mientras el Señor estaba en el monte, la gloria de Dios, había descendido Dios, esta visión de Moisés y Elías, una gloria terrible. En el monte había una necesidad, en el valle había una necesidad. Un hombre, dice el Evangelio de Lucas, que tenía su único hijo, lunático, poseído por un demonio. Dice el Evangelio de Marcos: yo lo traje a ti, pero tú no estabas. Y entonces lo atendieron los apóstoles. También dice el Evangelio de Marcos que alrededor de los apóstoles que estaban en ese lugar estaban los escribas y fariseos y preguntaban y cuestionaban y estaban poniendo a prueba, pretendiendo avergonzar a los apóstoles porque Jesús el Maestro no estaba. Y ellos están tratando de hacer lo posible para liberarlo al muchacho. Materia reprobada de los apóstoles: metodología. Porque ellos están probando cómo hacer. Están tratando de experimentar y de aprender a base de ensayo y error. Entonces uno que ha estado en Buenos Aires, en la iglesia de Claudio Freyson, dice: hay que orarlo para que se caiga y va a ser liberado. Otro dice: no. Si es un demonio, hagamos como Carlos Anacondia en sus campañas, armemos una carpa de liberación y llevémoslo allá. Y otro dice: no, yo tengo este aceite que trajimos de Israel, lo vamos a ungir con este aceite a ver qué pasa. Y otro propone otra cosa, pero nada resulta. Hasta que Jesús llega en medio de la situación y él, sin hacer demasiado espamento, solamente reprendió al demonio y el muchacho quedó libre desde aquella hora. Fallaron en la metodología, fallaron en los pasos para seguir, para liberarlo al muchacho. ¿Qué les faltó? Y Jesús les dice, cuando estuvieron solos: Maestro, ¿por qué no pudimos? Por vuestra falta de fe. No se trata de la metodología que nosotros usamos, se trata de la fe que necesitemos. ¿Cuánta gente hace de Dios una fórmula para que Dios obre? Pero Dios no se puede meter dentro de una fórmula. Dos cosas tienen que pasar para que haya un milagro: una necesidad y que Dios lo quiera, no más que eso. Después lo otro pueden ser detalles: que oró uno, que oraron dos, que oraron tres, que fue la fe de todos, del predicador, del que necesitaba la fe de los amigos. Lo importante es que a Dios no lo podemos meter en una fórmula, porque Dios nunca hizo un milagro igual a otro. ¿En qué fallaron ellos? Fallaron en fe. Pero como si en el capítulo 10 el Señor les había dado autoridad, les había dado poder. Vayan por todo Israel, oren por los enfermos y serán sanados. Reprendan a los demonios y serán liberados los endemoniados. Prediquen las buenas nuevas, que el reino de Dios se ha acercado. Ahora, ¿en qué momento ellos pensaron que Jesús les quitó esa autoridad? Si lo pudieron hacer antes, ¿por qué no tienen la fe suficiente de hacerlo ahora otra vez? Por falta de fe. Y ahí dice que la fe es como una semilla de mostaza, un grano de mostaza.
Pero ese grano de mostaza, hermanos, es para plantarlo y para que dé fruto, para que dé crecimiento. No puede ser que nosotros tengamos la fe como una semilla de mostaza en la mano durante 20 años. Pastor, acá está la semilla de mostaza, hace 20 años que la tengo acá. ¿Y qué fruto ha dado? Entonces la semilla para arrancar, y miren que hace bastante, chiquita y todo como es, dice que puedes arraigar un monte de un lugar y trasladarlo al otro. Imagínense todo lo que puede hacer la fe cuando crezca, cuando dé fruto, cuando sea el árbol más frondoso y allí albergue a todos los animales y a las aves del campo. Entonces la fe es para que pueda crecer. Y la última materia está en el capítulo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamaron a Jesús, y llamando Jesús a un niño lo puso en el medio. Y les dijo: de cierto les digo que si no os volvéis y os hacéis como un niño, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Porque ya empezaron a ponerse nerviosos. Aparte Jesús está diciendo que va a morir y demás. Y bueno, ¿y quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el siguiente? ¿Quién va a seguir? Y ellos están peleando. Después se complica porque aparece la madre de Juan y Jacobo. Más complicado. ¿Qué materia desaprueban ellos? Relaciones humanas. ¿Saben por qué? Por falta de humildad. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, a la palabra, a la escritura, a la enseñanza, no podemos aprender si no hay humildad en nuestros corazones. ¿Qué significa ser humilde? Sentarme y decir: no lo sé, lo quiero aprender. Sentarme y decir: Señor, algo tienes para enseñarme, algo tienes para que yo pueda aprender. No importa, hermanos, el título que uno tenga a nivel cuánto ha estudiado, no importa cuántos años lleves de creyente, no importa el cargo que tengas en la iglesia, lo importante es que seas humilde y con un corazón enseñable. Yo en el año 2011, voy a contar otro testimonio distinto al de la mañana. Estaba en Bolivia, estábamos en Izum como ahora, y pasó un hermano, se inscribió, de muy bajo perfil. Y el pastor, representante de Izum que estaba ahí, me dice: ¿tú sabes quién es él? No sé, es nuevo, todas las caras son nuevas para mí. Me dijo: yo tampoco lo conocía. El hermano me escribió un mail y me dijo que quería estudiar en Izum. Yo le dije: hermano, como no lo conozco, por favor, mándeme su currículum. Y el hermano le dijo: ¿en serio que quiere mi currículum? Dice: ¿para qué se lo pedí? Me mandó un mail como 20 hojas. El hombre había sido viceministro de Educación Nacional, 2 veces senador nacional, profesor en las universidades, enseñaba antropología, enseñaba sociología y demás. Ay, cuando me dijo así, yo dije: ¿y ese hombre va a estar en mi clase? Oh. Así que cuando yo fui a darle, me tocaba dar teología del Espíritu Santo, y yo daba la clase y el hombre nunca levantaba la mano, nunca preguntaba, nunca intervenía en los diálogos, pero escribía todo. Y yo miraba así de reojo y lo veía, el hermano escribía. Y yo decía: ¿qué es lo que escribe tanto si no es tan interesante lo que yo estoy diciendo? Así que me producía una cosa así. Así que íbamos al comedor y pasábamos por la cocina a buscar la bandeja y yo miraba: Pánfilo Yapu se llama el hermano. Y yo miraba a decir: ¿a dónde está Pánfilo? Para no sentarme con él, porque me va a preguntar algo que no le voy a poder contestar. Así que yo miraba así: está sentado allá. Me iba y me sentaba en otro lado. De repente llegaba al comedor con mi bandeja del almuerzo. Digo: no está, bueno, me siento en cualquier lado. Yo oraba por los alimentos, abría los ojos y el hermano enfrente mío. ¡Ay, Dios! Hasta que conocí su testimonio. Me dijo: yo milité en el Partido Comunista desde los 14 años. Y yo pensé que la verdad era una idea. Hasta que de grande me encontré con Cristo y descubrí que la verdad es una persona, es Jesús. Y desde que, aleluya, y desde que
Conocí a Cristo, mi vida cambió porque yo estaba metido en la política y era un esclavo del alcoholismo. Mi vida no tenía sentido, no tenía futuro a pesar de todos los viajes y de todo lo que yo sé y de todo lo que... Y entonces me dice, pero profesor, de lo que usted está hablando, del Espíritu Santo, de la Biblia y de las manifestaciones y de eso, me dice, yo no sé nada. Entonces yo digo, pregunte, hermano, pregunte. Ser humildes para aprender lo que el Señor tiene para nosotros. Ser humilde para que el Espíritu Santo nos ilumine en su palabra. Póngase de pie, vamos a orar, porque el Señor quiere enseñarte en este mes. Conocer para crecer. Cerrá tus ojos ahí donde estás, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por lo vivido. Gracias por los hermanos que han dado este paso tan importante de obediencia y fe al pasar por las aguas del bautismo. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Esa palabra que es viva, es eficaz. Esa palabra que alimenta nuestro espíritu y nuestra alma. Señor, que no reprobemos. Que estemos lo suficientemente preparados para no cometer errores. En el nombre de Jesús. Y aun si los cometiéramos, tener la humildad de seguir adelante, de aprender, de dar vuelta a la página y poder seguir, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, en este tiempo, en esta oración, quiero pedirte que puedas iluminarnos por tu Espíritu, Señor, para entender mejor las Escrituras. Señor, ser humildes de corazón. En el nombre de Jesús. Y tener una fe suficiente en tu palabra, que transforma, que cambia, Señor, que hace todas las cosas nuevas, que hace viva la palabra escrita en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Ore a Dios porque Él está aquí.